Aquí, encerrando el día, lo hacemos diferente, desde la visión y perspectiva de la mujer, porque ellas conocen su corazón. Hoy tenemos a la doctora Mari Carmen Laureano hablándoles a ellos. Hablemos de hombres. Me encanta esta intro porque está tan bien resumida. La gente espera que sean varones, pues no. Pues no. Ellas Aquí lo hacemos conocen diferente. el corazón de los varones. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Hola. Recibirla contenta para Ay, este sí. tema. Imagínense comenzando el 2019 con un tema de varones. Claro. Y bueno, todas hacemos resoluciones, como bien ustedes estaban, ¿verdad?, comentando en el segmento anterior. Y, ¿verdad?, me reía muchísimo de las cosas que decían. Pero igual, nosotros siempre hacemos el ejercicio al cierre del año y cuando comienza, pues entonces volvemos, ¿verdad?, a las metas, a las resoluciones. Y claro, pues una se toma muy en serio el llamado que Dios ha hecho a su vida, ¿verdad? Entonces, yo siempre recuerdo esa palabra y yo entiendo que ustedes están conmigo en esto. Cuando Dios te habla una palabra bien contundente, que es la que guía tu propósito en la vida, el resto de tu camino, ¿verdad? Y entonces me tomo muy en serio esa palabra del Señor, donde me dice: tu nombre es Débora y te levanto como madre de esta nación, para que la gente pueda sanar. Y claro, es palabra de sabiduría que el Señor emite a través del poder del Espíritu Santo, porque dependemos absolutamente de Él para, ¿verdad?, poderle alimentar al pueblo. Entonces, en gran medida es poder guiar a las personas en lo que son sus comportamientos, en lo que es la toma de decisiones en su vida. Y claro, siempre con ese texto bíblico que se encuentra en Juan capítulo 8, verso 32, donde dice: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y esa verdad que comienza con la vida de Jesús, y que es prácticamente todo el evangelio, ¿verdad? Es en gran medida también extendida a las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, saber que podemos aplicar la verdad del evangelio a todas, ¿verdad?, a todo ese ámbito vivencial nuestro. Entonces, no sé si han examinado, si han escuchado el término de hombre de mundo. Ajá, ¿Ustedes se acuerdan? Nosotros crecimos, muchos de nosotros, con ese término, ¿verdad? Este es un hombre de mundo. Un hombre de mundo, como que tiene información, trayectoria. Sí, que tiene mucha que sabe mucho, experiencia. Sí, y claro. A veces puede ser para bien o para mal, ¿verdad? Ahí Porque es que vamos. tiene como ese doble hecho, decía, ese es un hombre de mundo, como para decir que un callejero, que callejero, cuidado. Sí. Lo que pasa es que como es un término coloquial bastante popular en nuestras comunidades, pues sí puede denotarse en una persona que tiene una buena experiencia de vida, una trayectoria personal y profesional muy buena, pero también está relacionado con el comportamiento, el piquecito. Entonces, fíjense que es un calificativo realmente donde se habla de que tiene mucha experiencia, particularmente lo que son las conquistas amorosas, ¿verdad? Sí, ahí está, ahí va, por ahí va. Claro, la cosa. y por ahí es que va la cosa. Este concepto, fíjense, fue generalizado y en alguna medida se ha desarrollado de manera peyorativa, particularmente en el concepto que las mujeres tienen de algunos hombres y sus comportamientos, donde se les llama pues hombres que son mujeriegos, o playboy, o es un picaflor, ¿verdad? Un hombre que no tiene compromiso, que anda por la vida teniendo muchas relaciones con las mujeres, pero en realidad no, ¿verdad?, no se asienta en lo que es una relación de pareja, ¿no? Y entonces formalizar un matrimonio, seguir hacia adelante en la vida formando una familia. Y fíjense que este concepto, pues más bien para poderlo analizar tendríamos que mirar dos conceptos particulares, ¿verdad? Dos constructos que se encuentran en esa frase: hombre y mundo. O sea, que fíjate cómo las relacionan. Entonces, existe una carga de significado en este concepto, ¿verdad? Cómo lo ve la sociedad, cómo lo define la sociedad en la que vive ese hombre y ofrece precisamente un perfil del varón dentro de esa, ¿verdad?, esa comunidad. Y es como si socialmente, que ustedes saben que hombre es un constructo, ¿verdad? El comportamiento de un hombre, el perfil de un hombre es un constructo social, porque obviamente, ¿verdad?, ser varón pues se puede definir por su genitalia en el sentido sexual fisiológico de la palabra, pero el comportamiento es algo construido. En cómo se comporta esa persona en la sociedad es algo que construye esa comunidad y define y determina esa sociedad y te la da como asignación. Te dice, si tú eres hombre, así es como tú tienes que actuar, ¿verdad? Entonces, fíjense que la masculinidad es un término que se relaciona en muchas comunidades con las conquistas, amoríos o las relaciones que estos hombres tienen con las mujeres. Así que desde la perspectiva, de verdad, de hombre de mundo, es un hombre
que tiene muchas conquistas, que tiene, ¿verdad?, varias relaciones con mujeres. Y esa masculinidad, que es algo perteneciente o relativa al varón, es solo en términos fisiológicos, ¿verdad? Sino que no solamente en esa perspectiva, sino que la misma sociedad también lo define o lo construye como una masculinidad de perfil. Si eres, ¿verdad?, un masculino, si eres varón, si eres hombre, así es como te tienes que comportar. Y hasta ahora en este segmento nosotros hemos clarificado muchas veces, y en otros escenarios sociales también, que la masculinidad es vista como la presencia de unas cualidades particulares en el varón. Este es el comportamiento, por lo tanto, si esperamos esto de ti, estas son las cualidades que tú tienes que tener. Y ¿se idean ustedes algunas cualidades que le asignan a los varones? Bueno, sí, en la cultura muchísimas. Por ejemplo, cuando uno tiene de las cosas que tienes que hacer, tienes que ser un buen proveedor, tienes que ser un hombre fuerte, tienes literalmente, y sobre todo también yo pienso en la parte sentimental. Tú tienes que ser un conquistador. ¿Cómo que tú no tienes una mujer? ¿Cómo que tú no puedes salir con, ¿cómo que tú? Eso te cuestiona la hombría. O sea, si tú no cumples con esos roles, como que, ¿qué te pasa a ti? Que mande, que impere, que mande, que no reciba instrucciones de la esposa o de la novia. Tú eres que tienes que saber lo que tienes que hacer. Tú eres para dar las instrucciones, no para que te las den. Claro, y la decisión tiene que venir primordialmente de ti, ¿verdad? Y obviamente pueden haber opiniones alrededor, pero la tuya tiene que prevalecer. Fíjense que prácticamente es como si hubiesen leído mis notas, ¿verdad? Porque efectivamente lo primero que se pide de un hombre es ser fuerte. No solamente en el sentido físico, ¿verdad?, en la constitución física, sino también en el sentido emocional. Pero yo hago siempre preguntas bien difíciles que salen de conceptos muy fáciles, ¿verdad? Los hago pensar todas las tardes que venimos por aquí. Y la pregunta esta tarde es: ¿justo y certera esa definición general para los varones que no necesariamente son físicamente fuertes? Ustedes han visto varones que son sumamente delgados, que no necesariamente los hombros son anchos, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? No hay músculo necesariamente en los brazos. ¿Cómo estos hombres toman esta prerrogativa de que la sociedad dice que yo físicamente debo ser fuerte al punto de poder salir y defender a quien tenga que defender, así sea, ¿verdad?, físicamente hablando? Entonces, fíjense, hemos pensado que ¿cómo ellos van a llegar a sentirse con ese parámetro? Sí, ya de antemano tú no caes. O sea, tú dices, espérate, este no es el concepto. Y pasa con las mujeres también, porque se creen. Una mujer puede estar buscando necesariamente eso y podremos tener un hombre que no cumpla con eso, pero sea un hombre de calibre, tú sabes. Muy bien. Y no lo veamos porque no cumple con el estereotipo. Muy bien. Y claro, hay que evaluar, ¿verdad?, esas construcciones sociales en nuestra mente, y hay que deconstruir algunas que son puro mito, porque un hombre no lo hace bueno si tiene, por ejemplo, músculo o verdad, o puede enfrentar la vida, o puede representarme, como una vez estábamos discutiendo, ¿verdad? Edwin trajo ese concepto y me encantó, ¿verdad?, que pudiésemos mencionar ese concepto, porque es lo que te dicen muchas mujeres: yo necesito un hombre que me represente. En otro segmento estábamos hablando de que a las mujeres les gustan grandes, fuertes y abusadores, ¿verdad? Todo fue abusador, ¿verdad? Entonces, como que lo tiene. Sí, lo tienen ahí en una frase bien repetida. Esas 3 palabras. Grande, fuerte, abusador. Y entonces te ideas tú al lado, si ese es el concepto que socialmente se transmite, te ideas tú al lado de un hombre que físicamente es delgado o frágil. Y fíjense cuánto daño podemos llegar a hacer con estos mitos. Y emocionalmente, el hecho de que sean fuertes, ¿verdad?, se interpretaba en esta sociedad como, pues la norma social es que entonces sean reprimidos en el sentido emocional, que no sientan, y se construye entonces una barrera que no ayuda a los hombres a manifestar sus emociones, lo que no produce una psiquis saludable. Porque fíjate que si tú reprimes todas tus emociones, obviamente puedes llegar hasta enfermarte en el sentido psicológico de la palabra. Y fíjense cómo este concepto no le hace bien a los hombres, pero es el que se pregona socialmente. Y el problema es que cuando diseñamos la masculinidad, ¿verdad?, como esa capacidad de experimentar y tramitar lo que son los sentimientos, por ahí también se crean lo que son los afectos vacíos, ¿verdad? Entonces yo me reprimo emocionalmente y en una relación de pareja no soy capaz de brindar ternura, brindar cariño, brindar sensibilidad, y obviamente
esos sentimientos y esas cualidades son sumamente importantes a la hora de establecer relaciones interpersonales donde yo pueda responder afectivamente a mi pareja y a mis hijos. Entonces, me mantengo fuerte, ¿verdad? Con esa apariencia de muro que no me permite ni siquiera expresar sentimentalmente lo que hay en mi corazón. Wow. Entonces, acá las mujeres ansiosas de tener compañeros que puedan manifestarle lo que ellos sienten, que puedan ser para ellas hombres cariñosos, ¿verdad? Que puedan expresar afectivamente ¿verdad? Su afecto, ¿no? Ajá. Fíjense que también se construye socialmente que los hombres no deben tener miedo, pero la pregunta esta tarde es, ¿el miedo es un sentimiento importante para saber que el peligro está cerca? Si tú te reprimes en el sentimiento del miedo, ¿cómo vas a defenderte? ¿Cómo vas a posicionarte en una actitud que vas a poder realmente establecer una estrategia para poder enfrentar ese peligro? Entonces, ¿crees que existe entonces algún ser humano en la humanidad que no haya tenido miedo? ¿Piensas tú eso? Pues fíjate que nunca, ¿verdad? El siempre mantener esta pantalla de que no tengo miedo es no ser auténtico, es no ser genuino, es tragarte ese sentimiento y obviamente no mostrar lo que es la realidad, es vivir en apariencia. No, yo no le tengo miedo a nada. Pues sabe que usted como ser humano sí le va a tener miedo. Si no lo ha tenido, le va a tener miedo alguna vez en la vida a algo. Y yo siempre hago, ¿verdad? Esta broma cuando doy las conferencias a los varones. Siempre hago esta broma, ¿verdad? Que le digo a mi esposo, si alguien nos asalta alguna vez, que el Señor nos favorezca, que nos cuide siempre, tú corre, pero corre duro. Y él me dice, ¿cómo que corra? Pues sí, tú tienes que correr muy duro y yo entonces seguiré detrás de ti, ¿verdad? Si nos quieren asaltar. Porque yo prefiero que me digan, ¿verdad? Que mi esposo tuvo miedo y fue un cobarde a yo quedarme viuda. ¿No les parece? En el sentido lógico de la palabra, yo prefiero preservar la vida de mi esposo. Wow. Porque entonces si digo que me defienda, ¿no? Y que nos defienda a todos nosotros, y eso no resulta en un bien. Hay que pensar de manera lógica, hay que ser prudente, porque fíjense, nos es conveniente sentir miedo y nos es conveniente podernos defender y llegar a saber que sentir miedo es algo completamente natural y que podamos aceptar eso como una realidad y obviamente, ¿verdad? Estaremos, ¿verdad? En disposición para enfrentar el peligro. Oye, aunque nuestro orgullo se ha herido momentáneamente, Edwin. Es que estoy pensando, doctor, ahora mismo, yo ahora mismo que me quedé en esta, mientras le escucho, digo, le voy a preguntar a mi esposa, si nosotros nos asaltaran, ¿qué tú prefieres? Que yo debo... Quiero una asignación. La idea de decir, que me enfrente, que corra, porque tú sabes, si voy a buscar ayuda o cosas de... ¿Tú sabes? Y déjame decirte, Edwin. Bueno, Yanira creo que cogería una piedra. Exacto. Ya tú me conoces. Pero ojo, porque algunas mujeres podrían poner a sus esposos en peligro, esperando y presionando a que ellos las defiendan en algún sentido, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo una vez que nosotros estábamos llevando la Escuela para la Mujer, Celebremos la Vida, en un centro comunitario, ¿verdad? Y entonces ahí había algunas mujeres que tenían órdenes de protección. Y entonces la policía tenía la responsabilidad de cada cierto tiempo pasar con la patrulla y dar, ¿verdad?, algún tipo de ronda. Y entonces recuerdo que pasaron 1 o 2 veces en las sesiones y la escuela son 12 sesiones. Y empezamos a extrañar que la patrulla pues no pasaba, así que llamamos al cuartel de la policía. Y miren lo que los agentes dijeron, no, es que vemos que con usted se baja un hombre y dijimos, bueno, ahí hay un hombre con ellas. La respuesta que dio mi esposo es que si se mete alguien aquí, las que me van a defender son estas 20 mujeres porque yo soy solamente un hombre. Yo soy uno solo. Dios mío. Fíjense, también se pregona en esta sociedad que los hombres deben hacer grandes proyectos, ¿verdad? Desarrollar grandes proyectos. En la antigüedad era o la casa o proteger el Estado o básicamente, ¿verdad?, defender ese estado o hacer grandes construcciones. En el día de hoy, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, pues obviamente en esos grandes proyectos, la casa pues ahora es un deporte y podría ser quizás en algunas comunidades bastante aisladas el modo en que, ¿verdad?, se provee el alimento, pero la casa no es un proyecto, ¿verdad?, que se esté utilizando actualmente. Las grandes construcciones, pues tampoco es una cosa que la metrópoli se esté haciendo. Exacto. Porque hay bastantes construcciones ya. Y fíjense que defender el Estado, excepto en algunos países donde, ¿verdad?, hay guerra, pues ahí se muestra la hombría. Gracias a Dios que al día de hoy sabemos,
por Howard Gardner, que necesariamente las inteligencias múltiples nos demuestran que los hombres pueden en otros ámbitos demostrar, ¿verdad?, que son buenos ciudadanos, son hombres que pueden traer, ¿verdad?, bien a la sociedad, necesariamente no haciendo estas tres cosas que dijimos anteriormente. Exacto. Por ejemplo, un hombre que pudiese dar su labor voluntaria en un albergue, un hombre que sea un empleado responsable, una persona que, por ejemplo, diseña una buena lección para sus alumnos. O que sea un buen cocinero para su familia en su casa. Exacto. Fíjense que esas son grandes empresas que se hacen, no necesariamente como se hacía en siglos pasados. Quiere decir que muchos de estos entendimientos ya están obsoletos y que deberíamos renovarlo en lo que es nuestra mente y nuestro entendimiento. Los proveedores de la casa, eso tú lo habías dicho anteriormente, Edwin. Y fíjense que un proveedor es una persona que trae sustento al hogar. Es aquel que asegura el techo, la ropa, las necesidades básicas. Si esa es la definición de proveedor, ¿podríamos decir al día de hoy que solo el hombre provee al hogar? Nos daremos cuenta que hay una compañera en la mayoría de los casos que también está proveyendo al hogar. Así que el hombre no necesariamente tiene que tener esa gran carga sobre sus hombros, lo que es una gran desventaja para ellos, sino sentirse que están siendo acompañados por una compañera que ayuda en ese, ¿verdad?, en ese aspecto, que provee. Miren, en verdad este entendimiento deberíamos repasarlo, porque en el caso en que hay hombres que han perdido su empleo y que la aportación en la casa es, por ejemplo, mantener las labores domésticas al día, entonces, ¿dónde está el proveedor? Pues les tengo que decir que proveedor también no es solo aquel que asegura con el dinero y el pago de la hipoteca un techo. Proveedor también es aquel que limpia y organiza un hogar para que haya calidad de vida en ese hogar. Así que hombres y mujeres están proveyendo, ¿verdad? Están trayendo el pan a la casa y manteniendo precisamente, ¿verdad?, ese hogar en óptimas condiciones. Así que hay que despertar de una vez y para siempre, ¿verdad?, y darnos cuenta de que estos perfiles parten realmente de unos mitos o de unas realidades que son de siglos pasados, y que las mujeres como los hombres son valiosos en sí mismos, Edwin. Ellos no tienen que probarle nada a nadie porque son una creación maravillosa de Dios. Así y las mujeres damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Fíjense que el liderato de los hombres no deja de ser importante porque las circunstancias del mundo hayan cambiado. Fíjense que su injerencia en el mundo, ¿verdad?, como en todo ser humano, parte de sus posibilidades, no de una exigencia social que se cierne sobre ellos. Lo mismo pasa con este concepto de hombre de mundo, el que, para ser honestos, nos ha traído muchas desgracias. Porque fíjense que este perfil de hombre de mundo, como lo hemos tratado aquí en el segmento, describe a un varón que no respeta la vida de sus semejantes, que utiliza a las personas para sus propios fines y pasiones, que cosifica realmente a las mujeres que están a su alrededor, tratándolos como cosas que ellos utilizan para complacerse, y viviendo vidas desordenadas, exponiéndose a alto riesgo. Ellos, las otras personas, sus familias también, y trayendo un gran sufrimiento a los hogares. Como hemos visto, necesitamos entonces un nuevo perfil de masculinidad, un nuevo perfil de varón. Y si eres creyente o simpatizas con el evangelio, yo tengo que decirte que hay una propuesta esta tarde, ¿verdad?, de un nuevo perfil. Y todo parte de la persona de Jesús. Fíjense que Jesús fue fiel, y obviamente su fidelidad para con el Padre, ¿verdad?, lo hizo un varón de principios, ¿no?, que tenía carácter, que tenía valores. No así la infidelidad. Si ustedes consideran la infidelidad que pregona nuestra sociedad, nos daremos cuenta que no es un trato justo entre las personas, no es un trato respetuoso a los semejantes, no se considera a ese primer prójimo que está cerca de ti. Y todas las cosas cambian cuando traemos a esto una dimensión más bien personal. ¿Cómo te gustaría que trataran a tu mamá? ¿Cómo te gustaría que los varones mirasen a tus hermanas? ¿Cómo querrías tú que tratasen a las féminas de tu familia? Y cuando piensas en eso, dices, no, yo tengo que tratar con consideración y respeto a las demás mujeres. Jesús también fue amable, fue considerado con las mujeres, las que consideraba a sus hermanas. Jesús fue responsable, proveyendo precisamente el cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dejó a su mamá al cuidado de Juan, ¿verdad? Jesús fue compasivo, así que se movió a las necesidades de las personas que tenía a su alrededor. Jesús fue considerado, viendo a las féminas con las que interactuó como seres humanos valiosos, con sentimientos, porque cuando las personas son tratadas como cosas,
no son seres pensantes, en ellas no hay sentimientos, en ellas no hay la consideración de una meta de vida, no se ve a las personas como seres humanos, se ven realmente como cosas, ¿verdad?, las que yo puedo utilizar. Ser un hombre de verdad no es andar con muchas mujeres, ¿verdad? Ser un hombre de verdad es no exhibirlas como un trofeo, ¿verdad?, ante los demás y validar la hombría o sentirse viril porque se tienen muchas mujeres. Ser un hombre de verdad es escoger a una compañera. Wow. Lo voy a decir de nuevo, a una compañera y amar a esa compañera, respetarla, tratarla con deferencia y consideración y cuidar de ella como el primer prójimo que Dios pone frente a ti. No se trata de ser un hombre de mundo, se trata de ser un hombre digno en un mundo que te necesita. Wow, poderoso esta palabra para los hombres que nos están escuchando, ¿verdad? Y las mujeres también, que tengan la medida y el estándar claro de lo que debemos mirar, ¿verdad? Y anhelar también. Así que, doctora, si la gente quiere ser parte de estas reflexiones de vida para integrarlas en los proyectos de grupo pequeño que usted dirige, ¿a dónde se pueden comunicar? Nos pueden llamar al 787-645-6782. 787-645-6782 y recuerden que nosotros vamos a estar ofreciendo 2 cursos este semestre que viene. Un primer curso, Liderazgo de Mujer, un legado de esperanza, donde trabajamos distintas perspectivas de liderato, ¿verdad? Y está dirigido a mujeres que sirven a otras mujeres. Que lideran a mujeres. A través de su ministerio, así que mujeres que hayan sido llamadas o mujeres que actualmente están conduciendo ministerios hacia otras mujeres y quieren prepararse como líderes en sus iglesias, en su comunidad, nos pueden estar llamando al 787-645-6782. Y obviamente está la Escuela para la Mujer, Celebremos la Vida, donde trabajamos autoestima, empoderamiento, trabajamos, ¿verdad?, lo que es autoconocerse, manejar los conflictos, tomar las decisiones, crecer espiritualmente y encontrar el propósito de nuestra vida. Para eso puede estarnos llamando al mismo número de teléfono, 787-645-6782. Muchas gracias por su atención esta tarde. Bendiciones.